Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, estrategia comercial inmobiliaria en Guatemala, IQ Consulting. Para ello nos acompaña Daniel Morales, que él es de IQ Consulting. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Jackie. Un gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que les podamos aportar con información y datos del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar enriqueciendo nuestro programa con diferentes temas también, que es la industria inmobiliaria. Por ejemplo, vemos de que la industria inmobiliaria tiene un buen impacto aquí en Guatemala. Se dice que forma parte de la tercera elemento más importante del PIB, que es como un 12.4%. También la generación de empleo que tiene es un impacto muy importante que todos los guatemaltecos deberíamos de ir conociendo este sector. Ahora cuéntenos, Daniel. ¿Cómo se ha ido desarrollando la industria inmobiliaria en los últimos años en Guatemala? Sí, mire, la verdad que muy interesante que en el tema inmobiliario en Guatemala no ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos 20 años, ¿verdad? Realmente creo que es la ciudad, empezando por la ciudad, ¿verdad? Que aunque hoy por hoy ya el desarrollo inmobiliario está creciendo en otras urbes, lo cual es muy positivo tanto para la industria como para la economía nacional. Pero el desarrollo de la ciudad de Guatemala es la ciudad que mayor crecimiento tiene a nivel inmobiliario en la región, ¿verdad? Incluyendo una buena parte, porque creo que nos competimos bastante cerca con Panamá, ¿verdad? Pero en Centroamérica realmente es la ciudad con mayor crecimiento en ese rubro, ¿verdad? Lo cual es sumamente positivo porque afecta mucho directamente al PIB y aparte de todo, pues también hay otros factores interesantes e importantes que ayudan muchísimo, por ejemplo, a nuestros hermanos guatemaltecos que están fuera, que envían muchas remesas, también reaccionan muchísimo a eso, ¿verdad? Porque hoy son muy importantes dentro de esa industria e invierten muchísimo en esa parte, ¿verdad? Pero sí, el desarrollo total del país se está viendo muy interesante en todos los rubros. Nosotros identificamos cuatro rubros, los más importantes que son oficinas, vivienda, y de vivienda salen varios, ¿verdad? Pero la parte comercial y la industrial, y las cuatro están desarrollándose en distintas maneras, pero todas muy bien, ¿verdad? Especialmente a mí me gusta ver que ya hay muchos desarrollos a nivel comercial, industrial y vivienda en urbes interesantes que ayudan muchísimo a ofrecer productos y servicios a estas economías, lo cual ayuda mucho para descentralizar la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Porque Guatemala sí depende muchísimo de la ciudad, pero hoy hay urbes interesantes como Shela, por ejemplo, que ya está, cada día está mejor. Tal vez fue la urbe que empezó al principio con centros comerciales, y ya hoy hay oferta de vivienda interesante. Todavía siempre manteníamos la vivienda horizontal, pero hoy ya hay vivienda vertical. Y la parte industrial, pues esa sí ya tiene 15, 20 años de estarse desarrollando. Y de ahí hay otras urbes interesantes como Cobán y Carchá, que se están uniendo bastante y que se volvió una urbe bastante interesante. Chiquimula, por ejemplo, que es otra que también tiene un desarrollo interesante. Y por ahí Reu y Mazate, que se ven como una sola urbe, que también están desarrollándose bien interesante. Y eso ayuda muchísimo, como le decíamos, a la economía del país. Pero sí, creo que hay un desarrollo a nivel país en todo el sentido de la palabra. Y aparte, nació otro que es una vivienda de segundo uso, ¿verdad? Que, por ejemplo, en las playas del Pacífico, donde hay muchísima inversión, y eso ayuda bastante a poder generar mayor desarrollo, a que estas pequeños, yo no me gusta usar la palabra de pueblos, sino de estas pequeñas urbes, donde poco a poco se están volviendo interesantes porque está llegando mucho servicio, mucha industrialización, y eso pues aporta muchísimo a la economía tanto local como total país, ¿verdad? Las antiguas, por ejemplo, hoy ya hay formatos interesantes donde el desarrollo ya no es solo desarrollo de vivienda, sino una mezcla de vivienda con hotelería, ¿verdad?
porque compro mi casa y la meto en un modelo de renta de noches y se vuelve rentable, ¿verdad? Porque todas estas viviendas antes era pues, la gente que podía tener una casa ahí, que podía utilizar por ahí una vez al mes y donde se iba con la familia a descansar un poco. Hoy tanto es una vivienda, pero aparte de todo es un poquito de esa mezcla en una inversión, ¿verdad? Excelente panorama que nos ha descrito. Hemos ido aprendiendo mucho de lo que ha ido diciendo y rescato algunos temas muy importantes que usted dijo, de que Guatemala es una de las ciudades con mayor crecimiento, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. Le dicen también la pequeña Miami, ¿verdad? Porque se ha desarrollado tan bien con el tema de edificios verticales, el tema comercial, y vemos también de que otros departamentos y otros municipios también se han ido adentrando a este crecimiento de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? En donde ya vemos centros comerciales, por ejemplo, en Shela, en Retauleu, la parte de Escuintla, en donde hay buena oferta de centros comerciales y también de vivienda vertical, porque se han dado cuenta que existe una gran necesidad del tema también de vivienda. Y lo que usted dice de que este es un sector que genera mucho empleo, vemos de que aporta más o menos como 100 millardos de quetzales, ¿verdad? En la economía, ¿verdad? Y dicen de que por cada millón de quetzales que se generan 4 empleos directos. Entonces, imagínense, hagan ustedes las conversiones ahí de cuántos empleos se van generando. Siempre hay una alta demanda de personal en el sector de la construcción, ¿verdad? Entonces hay que ir aprovechando estos booms. Y también, como usted dice, la gente está invirtiendo, ya no se ve como un inversionista que antes tenía un montón de dinero y quería invertir en ciertos sectores, sino que ahora todos están viendo cómo poner a generar nuestro dinero. Vemos de que con el tema de la inflación y las guerras, ¿verdad? Se ha visto bastante inflación en los países, entonces la gente está buscando de que su dinero no pierda ese valor, entonces están invirtiendo en el sector inmobiliario. Ahora cuéntenos, Daniel, el tema de los retos que existen en el sector. Si bien es un sector que ha ido en crecimiento, todos los sectores también tienen retos. Sí, la verdad que hay muchos retos y creo que son bien importantes resolverlos. El primero es financiero, ¿verdad? Por lo que lastimosamente está pasando. Obviamente la inflación es mega positivo para este sector, ¿verdad? Lo cual es positivo. Lo único que sí puede afectar es la parte De eh, materiales. de materiales, sí, que es complejo, ¿verdad? Que hoy no tenemos como certeza de los crecimientos o de los incrementos que pueden sufrir estos materiales. Ese es el reto más importante, tener control, porque la inflación es positiva, especialmente para propiedades ya construidas. Ahí se vuelve sumamente interesante porque hay un crecimiento muy bueno que me ayuda a tener una buena rentabilidad. De ello nosotros nos enfocamos mucho, nuestras estrategias comerciales muy focalizadas en la parte inflacionaria y aparte de todo, que, que sean rentables y que sean financiables, ¿verdad? Es una. Y por eso mismo, algo importante para nosotros es la parte de las tasas de interés, que hoy también es un factor que nos genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque antes proyectar que cuando yo entregara el proyecto o entregara la propiedad, pues casi podía garantizar las tasas. Hoy es un incierto, ¿verdad? Y podemos decir, yo propongo una tasa de 6,5%, pero pues tengo que hacer unas proyecciones ahí. Entonces, a nivel financiero, pues hay un reto bien importante de poder tener trazabilidad de la información para poder tener las proyecciones más atinadas, más apegadas al, 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 al producto que tenemos, ¿verdad? Eso creo que eso es un reto bien importante. El segundo para mí que es el tema de la inversión pública en la parte de transporte y viabilidad, ¿verdad? Porque creo que en esa parte sí nos surge hacer cambios. No me gusta entrar en esos temas porque al final yo sé que esto es más tema privado, pero sí creo que la parte de transporte y viabilidad es un rubro que hemos dejado bastante ahí pendiente y es importante empezarlo a analizar porque puede complicar otras cosas, ¿verdad? Eh, Vemos que sí, la ciudad de mayor desarrollo, la mini Miami, tenemos un crecimiento en esa parte importante, pero
en la ciudad de Guatemala, durante el día estamos casi 5 millones de personas, eh, casi 5 millones de personas, y al final, esa cantidad de gente que estamos moviendo, es bien importante que tenga unas formas eficientes, porque hoy cruzar la ciudad de Guatemala se está volviendo muy complicado. O sea, estamos pasando demasiado tiempo en el tráfico y esa parte es importante. La otra y otro sector importante, y ese es importantísimo en la ciudad, es el tema de aguas, ¿verdad? Eh, eh, el tema del agua realmente está realmente complicándose en todos lados. O sea, realmente en la ciudad ya es un tema complejo y es un tema que sí tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces creo que esos son los retos, tal vez como los que yo veo a corto plazo, es porque demanda hay. O sea, esa parte es la más sencilla. Hoy demanda en todo el sentido de la palabra hay, pero necesitamos buscar la manera de cómo resolver temas complicados como inflaciones descontroladas que nos pueden llevar a arriesgar proyectos. La otra parte importante es el tema de las tasas de interés que cada día cambian y no nos dejan planificar tan eficientemente. Y como les decía, la parte pública que se puede resolver de una manera privada, ¿verdad? Creo que es la manera que en Guatemala se ha logrado resolver ese tipo de cosas, que es el agua y la viabilidad y transportes, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo a lo que usted indica, el tema financiero que puede ir impactando entonces también el tema de las tasas de interés en los precios de los materiales y también que hubo en la pandemia un tema ahí con la logística en donde los materiales no llegaban a tiempo. Eso sí vino a poner de cabeza a todos los sectores, no solo el de la industria inmobiliaria, sino que todos los sectores como alimentos, incluso todavía se está viendo, por ejemplo, hay medicamentos que ya se han escaseado o ciertos tipos de elementos que se utilizan para las industrias se han ido escaseando y uno tiene que ver de forma creativa cómo seguir abasteciendo la logística, ¿verdad? El tema Correcto. también de las tasas de interés que en Estados Unidos estuvieron bajándolas a un mínimo y también, como usted sabe, Guatemala, los bancos, varios utilizan fondos de Estados Unidos. Entonces, cuando fueron subiendo las tasas de interés, fue impactando en las tasas de interés también guatemaltecas que han ido subiendo 0,25 cada mes, cada 2 meses. Creo que ahorita van por no sé si ya va por el 7, Siete y medio, 7,5, ajá. 7,5 y va cada vez al alza. Se espera de que baje ahorita que ya se está medio nivelando el tema en Estados Unidos, pero esperamos que así sea porque eso impacta también en la compra, en la venta, en la renta, en todo, ¿verdad? También el tema de la movilidad, tenemos que tener soluciones de movilidad y que puedan llegar a donde están nuestros proyectos, tanto de vivienda como comerciales, porque eso impacta también en el flujo de gente que va a estar llegando, ¿verdad? El tema también de aguas, hay comunidades, tanto aquí en la ciudad como en los departamentos, que el agua a veces les llega una vez a la semana. Imagínense qué hacen los demás días para tener ese tema de agua, porque uno necesita para lavar, para tomar, para bañarse. ¿Cómo podemos ir solucionando eso para que la gente tenga una buena calidad de vida también? Ahora cuéntenos, Daniel, ¿cómo es que comienza IQ Consulting? Precisamente un poco por la misma demanda. La verdad que no, Consulting nace por esa misma demanda en la que hoy hay una demanda gigante y lo que pasa es que positivamente para nosotros como empresa sí nos hemos dedicado a buscar el mejor capital humano, ¿verdad? Ese mismo capital humano nos ha llevado a nosotros a encontrar un nicho interesante porque las desarrolladoras son muy buenas desarrollando, ¿verdad? O construyendo o haciendo esa parte, pero hay unas falencias ahí interesantes en donde sí es bien importante lograr resultados a corto plazo, ¿verdad? Y normalmente la parte de comercialización pareciera que es solo simple y sencillamente vender, ¿verdad? Y esa es la parte más sencilla de todo el proceso, ¿verdad? Y lo que nosotros logramos es crear una metodología de toda la parte comercial, en donde incluimos todo, ¿verdad? Obviamente, siempre lo decimos, no negativamente, sino pues de una manera un poquito más clara, de que no somos una empresa de corretaje, ¿verdad? Porque pareciera que podría ser lo mismo, y realmente no hacemos esa parte.
¿verdad? Por una razón, no porque el corretaje no funcione. El corretaje funciona de una manera eficiente, pero no es nuestro negocio. Nuestro negocio es acompañar a los desarrollos inmobiliarios como un socio comercial que apoya al proyecto para hacerlo eficiente en su rol comercial, ¿verdad? Donde dice, te voy a ayudar a cumplir tus metas, tanto financieras como comerciales, porque lo más importante aquí es el tema que se cumpla la parte financiera. Podemos decir mil cosas, pero si al final no cumplimos los objetivos financieros, de nada sirvió, ¿verdad? Esa parte es por eso es que nace y encontramos un nicho muy interesante de desarrolladoras que precisamente necesitaban eso, necesitaban ese partner que le pueda ayudar tanto a conceptualizar su producto, ¿verdad? Como hacérselo comercialmente viable para que el cliente lo pueda comprar, ¿verdad? Nos hemos vuelto muy expertos, la verdad que muy expertos en la parte de comercialización porque encontramos esas oportunidades y todo esto que estábamos hablando, ¿verdad? De cómo manejar estos temas, como por ejemplo la inflación, cómo manejar, por ejemplo, las tasas de interés, cómo encontrar un producto que se rote lo más eficiente posible, cómo encontrar una demanda bien establecida y cómo atenderla de una manera más eficiente. Y eso nos lleva a tener las mejores técnicas, servicios y aparte de todo, garantizamos de alguna manera que los resultados sí se den, ¿verdad? Eso, toda esa información, lo que nos lleva es a dar un servicio que muchas empresas necesitan. Obviamente, en el país hay de todo tipo de desarrolladoras, ¿verdad? Desarrolladoras que sí tienen sus equipos comerciales y son muy eficientes y que garantizan pues, sus resultados. Y nosotros somos, de ahí hay un nicho de gente, de empresas que tal vez no están tan formalizadas en esa parte y ahí es donde nosotros en buena parte entramos y les podemos crear estrategias comerciales y aparte todo ejecutarse, ¿verdad? Porque es parte de lo que nosotros hacemos, es ejecutar la estrategia y cumplir. Ahí es donde de repente sí podemos parecer como una empresa de corretaje, pero no, porque nuestra gente, nuestro equipo está destinada específicamente para el proyecto, ¿verdad? Y eso garantiza al desarrollador de que no hay un tema de que yo estoy comercializando el proyecto a la vecindad, por ejemplo. No, yo me dedico a comercializar este específicamente. Y eso le garantiza al desarrollador que tiene ese partner real, funcional y que aparte todo va a generar valor, ¿no? Entonces, básicamente es una como empresa de asesoría en donde ayuda a aportar a la estrategia comercial para cumplir los compromisos financieros de las empresas inmobiliarias. ¿Es correcto? Sí, sí, esa es una parte de la que hacemos, ¿verdad? Donde traemos todas las herramientas, hacemos análisis de producto, ¿verdad? Hacemos desde el principio, podemos entrar en muchas fases, ¿verdad? Nos encanta entrar más en la fase desde la parte del desarrollo, en donde a través de la data que nosotros sustraemos de las redes y de toda la información que tenemos, porque no hacemos solo estudios convencionales, sino utilizamos técnicas mucho más avanzadas y le decimos, te ayudo a hacer tu producto. ¿Y por qué le ayudamos ahí? Porque sabemos que si construimos el producto en conjunto, el momento de la comercialización se va a volver más sencillo. Sí, De porque ahí, cada producto es diferente dependiendo del departamento y las necesidades que va teniendo el correcto. consumidor ahí. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Ya hemos estado dando una mirada general del tema del sector inmobiliario en Guatemala, cómo ha tenido ese impacto económico en la generación de empleo. También hemos ido abordando el tema de la empresa IQ Consulting, que se vuelve un socio importante en las empresas para poderlos apoyar en estrategias comerciales, en definición de los productos inmobiliarios y otro tipo que también ha ido apoyando. Ahora cuéntenos, Daniel, el tema de la neurociencia enfocado al marketing, ¿qué es y cómo puede tener ese impacto positivo en las empresas? Sí, la verdad que las neurociencias aplicadas al marketing lo que nos ayudan es ese avance a nivel de marketing que hoy existe.
y es el utilizar toda la parte neurológica, ¿verdad? Teníamos para explicarlo un poquito más sencillo, estábamos acostumbrados a agarrar el marketing y, por ejemplo, ir a preguntarle a la gente. Lastimosamente, ahí no podemos garantizar muchas cosas, si realmente le gustó, qué tanta sensibilidad tuvo con el producto, o por ejemplo, qué tanta realidad puedo decir, garantizar si ese producto realmente está conectado a nivel de precios. Todo eso nos llevó a hoy que existen estas herramientas que son las neurociencias aplicadas al marketing, que nos ayudan por ejemplo, desarrollar lo que hablábamos hace unos momentos en el tema del producto, ¿verdad? Nosotros las utilizamos en todas las fases, ¿verdad? Pero para ponerlo en contexto en el producto, cuando estamos creando un producto, es que no probamos nada, realmente no le apuntamos, sino que buscamos la mayor cantidad de información real, ¿verdad? Que es la neurológica, ¿verdad? Porque literalmente en estos estudios que se hacen es conectar a la persona, al cliente potencial, con encefalogramas y eye trackers que nos permiten ver la conexión entre el producto y el cliente, ¿verdad? El cliente potencial. Y ahí no hay preguntas, ¿verdad? Realmente lo que es pasar imágenes en donde el cliente realmente nos va a dar sus emociones sin que nos las tenga que decir, ¿verdad? Y esa conexión nos permite dar información que nos ayude, por ejemplo, a crear un producto, o, por ejemplo, lo hemos utilizado en productos donde se traban las ventas, ¿verdad? Y muchas veces lo que encontramos es eso, ¿verdad? De que, por ejemplo, el cliente no está conectado con el valor percibido con el precio, por ejemplo. O, por ejemplo, el producto no le gusta, ¿verdad? Y por ahí se pueden hacer algunas mejoras. O, por ejemplo, no es el cliente potencial, que eso también ha pasado, ¿verdad? Pero esta parte y esta metodología pues nos ayuda a que nosotros, con nuestros equipos, podamos ser mucho más eficientes en nuestra pauta, en qué conecta con el cliente, qué información tenemos que darle, cómo los debemos atender. Y hay muchísimas cosas que generan valor durante la comercialización y por eso es que utilizamos estas técnicas. Sí, porque estas metodologías son muy interesantes porque ayudan a aumentar la probabilidad de éxito de los productos y a conectar con el cliente, como usted dice. Ahora, en el tema digital, porque es importante de que estas empresas en el sector inmobiliario tengan esa presencia digital en donde es, como usted dice, también que podamos conectar con el cliente y buscar diferentes metodologías para llegar al cliente también. Literal, hoy el que no tiene pauta digital, por ejemplo, ¿verdad? Realmente no hay otra forma. Realmente yo hoy creo que el 90% de los presupuestos de los proyectos inmobiliarios están en la parte digital. Algo importante es que también nosotros no solo hacemos pauta, ¿verdad? Porque la pauta es la parte más sencilla del proceso y no estoy quitándole el valor a todo lo demás, a esa parte, pero es cómo hacer la pauta lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque necesito mejorar mi rentabilidad y es una muy buena forma. Nosotros hemos logrado bajar muchísimo los presupuestos de marketing, eficientizando la parte digital, ¿verdad? Y la tenemos bastante bien controlada, ¿verdad? Porque medimos todo, nos permite medir todo el proceso, ¿verdad? Antes, yo me recuerdo cuando antes miraba uno, por ahí ponía vallas y ponía movies, que obviamente todavía generan algo de valor, pero nosotros ya casi no los utilizamos porque nos enfocamos mucho a la parte digital, porque nos permite medirlo desde antes de empezar a vender, ¿verdad? Porque antes de empezar a vender hacemos unos estudios que nos da información del cliente potencial y del cliente que está buscando y sabemos cómo llevarle. Y de ahí, cuando empezamos a hacer la parte de la comercialización, la parte más sencilla para nosotros es poderlo medir y eficientizar procesos, ¿verdad? Saber qué cliente realmente está funcionando, si realmente nuestra pauta está siendo eficiente, si tenemos que hacer cambios, si tenemos que hacer mejoras. Y esa parte de la digitalización nos ayuda a enfocarnos más en los datos para poder corregir, ¿verdad? Para poder corregir el proceso que otras cosas, ¿verdad? Porque hoy literalmente nos vamos, vemos la data y decimos, aquí está habiendo un problema. Puede ser un problema de pauta, puede ser un problema de tiempos, puede ser tiempos de respuesta, cosas como esas, y eso nos ayuda a nosotros a cambiar y mejorar la pauta, por ejemplo.
Sí, básicamente estos canales de comunicación se han ido cambiando conforme el tiempo. Yo me recuerdo cuando era chiquita y cuando uno decía, bueno, quiero buscar una casa, ¿dónde comprarlo? Uno iba a los periódicos escritos y miraban los clasificados que salían tal día y solo uno tenía que esperar una semana para que saliera nuevamente ese clasificado. Entonces ahora vemos de que con el tema digital tenemos esa actualización en el momento. Aprovechamos también de que la gente está utilizando el celular desde que se despierta hasta que se va a dormir, ¿verdad? Entonces tenemos esa exposición lo más pronto posible, también es mucho más medible y tiene ese impacto. Muchas gracias, Daniel, por habernos expuesto temas del sector inmobiliario. Hemos aprendido mucho de las estrategias que se están utilizando, de las actualizaciones que se tienen que dar y también de los lugares que han tenido potencial para seguir creciendo. Gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias, Jackie. Gracias por el espacio. Espero que les hayamos generado valor con la información que tenemos. ¿Verdad? Y muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno